Si tú me dices, ¿hay algún ejemplo significativo de alguien a quien hayas cambiado la vida? Te puedo dar cientos. Desde quien era un camarero y le reprogramé para que tuviera su negocio y ahora tiene un negocio de hostelería que trabaja de lunes a viernes porque es en zona de oficinas, con lo cual tiene todos los fines de semana libres y tiene 2 restaurantes con plena confianza en sus trabajadores y le va de lujo. A mi propia vida, que es el mayor ejemplo de cómo yo me he ido reprogramando hasta llegar al punto en el que vivo como vivo, dejarse fluir. Las cosas ya van saliendo y ahí es cuando, una vez que has establecido la comunicación, que tienes el permiso y el compromiso, las cosas van a fluir. Tiene que venir la otra persona sin expectativas y simplemente de permitirse sentir. Bienvenidos a otro episodio. En esta oportunidad tenemos a Ramón Luengo Montesinos, quien nos va a enseñar cómo es que a veces nos llenamos del virus de la infelicidad. Nos va a ayudar a reprogramar nuestro subconsciente para poder definir una vida. Bienvenido, Ramón. Muchas gracias, Luis. Estoy encantado de que me hayas invitado a tu casa. Para servirle. ¿Cómo inició todo esto, Ramón? ¿De dónde salió esto de reprogramar, la necesidad de reprogramar para poder ser felices? Bueno, Jope, qué pregunta. Toda la vida me ha interesado. A mí con 6, 7 años mis padres me llevan a un dojo a que aprenda artes marciales y tuve la fortuna de que el primer maestro que tuve pues nos hacía relajaciones, meditaciones. No se puede decir que meditáramos tan pequeños ni tampoco le dedicaba un tiempo muy grande, pero sí que me enamoré de la sabiduría y de la filosofía oriental y ha marcado todo mi camino, ¿no? Luego ya en la adolescencia pues me enteré por la psicología positiva, etcétera. Y un poco, de alguna manera, mi modo de vida ha sido ese. Luego me ha llevado a reprogramar porque me ha interesado mucho el desarrollo personal. He ido trabajándome a mí con las distintas herramientas innovadoras que iban saliendo, algunas más frikis, otras menos frikis, algunas más útiles, otras menos útiles, por lo menos para mí, ¿no? Cada persona somos infinitas, hay infinitas posibilidades, infinitos caminos para llegar a Roma. Y yo fui detectando los que para mí eran más útiles. Hubo un momento que vi que con el coaching pues entrabas en una especie de círculo vicioso y recurrente, ¿no? Venía gente que decía, vale, Ramón, yo ya he estado en sesiones con coach, yo ya he estado 2 años con psicólogos, pero ya sé el por qué salto cuando salto y qué es lo que hace que mi caja de Pandora se abra, pero eso no consigue por sí mismo el que, si acaso, al final me frustra porque caigo en un círculo vicioso de ¿para qué he hecho todo esto? Entonces empecé a especializarme y a buscar qué cosas realmente podían influir en el subconsciente. Y de todas esas cosas que fui encontrando, fui haciendo prueba de error conmigo la mayoría de las ocasiones, teniendo más errores y tropiezos que éxitos, pero poco a poco fui configurando un sistema y encontré algunas herramientas que realmente eran súper poderosas y que además, en algunos de esos casos, la neurociencia avala el por qué funcionan. No, en muchos casos no te explican el por qué funcionan, pero es como cuando tú das al interruptor de la luz y ves que se enciende la luz, pues muchas veces no necesitas entenderlo. Pues hay cosas que la neurociencia tampoco ha sido capaz de entender. La neurociencia es la ciencia que estudia el sistema nervioso, es decir, el cerebro, la médula espinal y todas las redes neuronales que tenemos por el cuerpo. Claro, a eso que nosotros llamamos subconsciente es donde se encuentran todas las redes neuronales que guardan el almacén de nuestra información. Eso es como un ordenador y se puede reprogramar y resetear porque de hecho se programa en nuestro origen. En psicología se llama el guión de vida durante los primeros 6, 7 años de vida, que la parte superior del cerebro, lo que es el neocórtex, aún no está maduro y los niños dicen que son como esponjas que absorben información. Y absorbemos información y creamos un comportamiento en base a impulsos emocionales y poco razonamiento, porque la parte superior del cerebro, el neocórtex, todavía no razona, con lo cual solo absorbe la información y se van quedando pegado a huellas emocionales, que eso en psicología se llama el guión de vida y genera ¿cuál va a ser nuestro comportamiento? Bueno, pues hay modos de reprogramar ese guión de vida, de limpiar esas huellas emocionales y de encontrar la intención positiva de mis creencias para que realmente encuentre un estado de bienestar. Y vayan de la mano, ¿no? Lo que mi cabeza quiere con lo que mi subconsciente tiene grabado como diseño de vida para mí. Mi libre albedrío está en convencer a mi subconsciente de lo que quiero conscientemente. Y a día de hoy hay herramientas capaces de hacerlo. Lo importante es
saber usarlas, ¿vale? Porque el modo en el que habla el consciente y el modo en el que habla el subconsciente no es el mismo. Tienen idiomas muy diferentes. Para uno no existe el pasado ni el futuro, es muy literal. Para otro existen cosas como las ironías, como... Entonces, si sabes cómo conjugarlo, el propio subconsciente te dice si el objetivo que tú te estás planteando es realmente seguro y apropiado para ti, o cómo debes configurarlo para que no te salga rana. Es decir, que desees una cosa, por ejemplo, tener 4 millones de euros y que lo que te venga sea una multa de 4 millones de euros. ¿Vale? Sí, y mire, Ramón, de hecho que es muy bueno que usted lo practique primero, porque como emprendedor tenemos que primero ser buenos o consumir lo que vendemos, porque nuestros clientes a leguas lo van a notar. Una de las cosas en las que usted ayuda es en el método Psyche. Corríjame si lo estoy pronunciando correctamente. Psyche, ok. ¿Puede decirnos en qué consiste y cómo se diferencia esto de otras técnicas para reprogramar el subconsciente? Pues el Psyche es un conjunto de procedimientos sencillos, muy bien estructurados, que facilitan la transformación del estrés emocional, de las creencias limitantes en el subconsciente. Esto va más allá de las afirmaciones, de la voluntad o el pensamiento positivo. Lo que permite es transformar la percepción de estrés, que por percepción de estrés hablamos de englobar diferentes emociones y transformarlas a un estado de paz mental, calma y confianza. ¿Esto cómo lo hace? Pues en realidad porque el enfoque, y aquí está la diferencia principal de no solo el Psyche, sino las herramientas que utiliza la neurociencia con respecto al coaching o con respecto a la psicología. Imagínate, tú ves un conjunto de islas, ¿no? La parte que ves por fuera están todas separadas entre sí, pero en el fondo están todas unidas en la corteza terrestre. Bueno, la parte que vemos por fuera sería el consciente. La parte sumergida es el subconsciente y la corteza donde se unen todas es el inconsciente, lo que Jung llamó el inconsciente colectivo. Bueno, pues todas las terapias que se conocían van de que desde el consciente, lo que está por fuera, se trate de sacar lo que está en el subconsciente e incluso en el inconsciente y desde ahí tratar de modificarlo y que se grabe de nuevo en el inconsciente. Bueno, el Psyche se enfoca en el sistema nervioso. La neurociencia estudia el sistema nervioso, es decir, cómo las células donde se guarda la información se pueden reprogramar y cómo los impulsos eléctricos, cuando nuestras neuronas hacen la sinapsis y se juntan, esa descarga, al final somos electricidad y energía, pues esa descarga eléctrica que reparte por nuestro sistema nervioso tiene diferente intensidad, como si habláramos de ondas de radio, tiene diferente frecuencia de radio, emite de diferente manera y afecta de manera diferente a partes de tu organismo, a tu musculatura, a tu equilibrio. Esa es la ciencia de la kinesiología, ¿no? Pues yo utilizo la kinesiología para conectar con el sistema nervioso. No es coaching, no es meditación, no es hipnosis, es que tú sepas leer cómo funcionan los impulsos eléctricos de tu cerebro cuando tú tienes paz mental, es decir, tu cerebro está integrado y desbloqueadas todas las redes neuronales, o cuando tú tienes un estrés subconsciente, es decir, cuando tienes bloqueadas las redes neuronales por temas emocionales, se ha activado la amígdala por algún recuerdo que has tenido o por un olor que te ha venido, ¿vale? Y entonces bloquea esas redes y eso se ve claramente en los EFT. Aparte de esto, ¿hay otros pasos fundamentales para este método? Sí, a ver, este método en concreto, porque hay distintos métodos. Yo de neurociencia, igual que de coaching, conozco distintos sistemas. A ver, soy un friki de la mente y las emociones desde que era pequeño y tengo 50 años. Entonces, ha sido lo que ha llevado toda mi vida y cuando he trabajado en todos los trabajos que he utilizado, he exportado o he incorporado esto a ello, ¿no? Entonces, claro que hay unos pasos dentro de Psyche muy marcados. El primer paso sería la conexión. Es decir, si tú no eres capaz de leer la información que te está dando tu subconsciente, no podemos seguir avanzando. El primer paso es la conexión. Y conexión, en el caso de Psyche, se usa a 3 niveles, los mismos 3 niveles que son los que yo utilizo. Es la base de mi método, ¿vale? El primer nivel es a nivel lo que me gusta o no me gusta, es decir, si hay paz mental o hay estrés subconsciente. El segundo es a nivel de si es una información grabada o no es una información grabada. Cuando tú hay algo que está grabado en tu subconsciente, en tu red primaria de respuesta, que llaman en neurociencia, el impulso eléctrico que desprende es diferente. Si, por ejemplo, es sobre el equilibrio, no sé si has oído hablar del péndulo humano, pues a lo mejor te impulsa hacia adelante o hacia atrás.
Pero si te genera estrés o si no está grabada, si no es una información que esté grabada, digamos que el enanito que tenemos en la cabeza está buscando dónde están esos datos y la respuesta es diferente cuando está buscando que cuando sale de manera rápida. Eso se ve en todos los escáneres cerebrales. O sea, es que flipas, perdona que hable así, viendo la... Entonces, la primera es la conexión. La segunda parte de la conexión es el permiso y el compromiso. Es decir, nadie puede reprogramar a nadie a su libre antojo, sea por hipnosis o no, ni va a hacer algo que esté contra sus valores. A nivel profundo. Entonces, lo primero que yo hago en cualquier proceso, una vez que hemos establecido comunicación, es preguntar y pedir permiso y compromiso. Es decir, pido permiso al inconsciente colectivo, a Dios, a la energía, a lo que como lo queramos llamar, a donde está toda la fuente de generación y de creación, para que facilite el que haya un cambio rápido y si es apropiado hacerlo. Ese es el segundo paso. Y el tercero, el dejarse fluir. Las cosas ya van saliendo. Y ahí es cuando, una vez que has establecido la comunicación, que tienes el permiso y el compromiso, las cosas van a fluir. Tiene que venir la otra persona sin expectativas y simplemente de permitirse sentir. No se trata de racionalizar o intelectualizar los mensajes que yo le estoy diciendo. Ha habido alguna persona que me ha dicho, no he entendido nada, pero mi cuerpo se está moviendo hacia la izquierda y estoy notando una sensación de felicidad por dentro brutal, Ramón. Eso es lo que... Qué interesante este proceso del Psyché, porque pensando en los emprendedores, todos los que queremos emprender necesitamos cierto grado de poner en práctica estos pasos, porque por ejemplo yo me pongo a pensar, si yo quiero aprender una nueva habilidad, por ejemplo tener más contenido en línea o crear una página web, primero seguramente tiene que haber una conexión de por qué se tiene que comenzar a hacer esto. Después viene la parte del permiso y compromiso para comprometerse a hacer todos los procesos y pasos que se tienen que hacer y después dejarse fluir. ¿Qué piensa usted acerca de eso? Es así, es que en la realidad es así. Es decir, si nosotros nos vamos a mirar el proceso de aprendizaje que tenemos todos de cualquier cosa, por ejemplo, quiero ir a aprender a boxear. Cuando yo llego, me doy cuenta de que algo tan simple como pegar un puñetazo requiere de una compleja tarea técnica. Cómo se coloca la cadera, la postura del pie de apoyo, el momento de sacar el puño. Entonces tú en principio ves lo que están enseñándote que es el movimiento y en tu cabeza lo piensas y se va creando la red neuronal, esa cadena de neuronas que va a hacer que ese movimiento se vuelva automático. De repetirlo un montón de veces, llega un momento que cuando estás pensando en el movimiento el brazo sale solo. No piensas voy a pegar un puñetazo y sale el puñetazo, sino que en el momento que ves el hueco y lo piensas sale solo. Porque ahí ya se ha integrado y forma parte de tu ser el cómo respondes en lugar de la respuesta automática que tenías antes. Otra cosa que cuando vas a salir a combatir, entran otros factores como son los nervios, en los cuales empieza a aparecer cierta vocecita de ahora, espera, y el secreto, el del maestro, que aquí es donde entraría el mindfulness, que es mi otra herramienta mater, son mis dos favoritas, dentro de mi caja de herramientas de desarrollo personal, son mis dos favoritas. Aquí es donde entraría el mindfulness, porque el estado mental del guerrero es precisamente confiar en todo su entrenamiento y lanzar al océano del subconsciente toda su información para permitirse entrar en combate libre de expectativas, de emociones y de pensamientos. Y sí, enfocado en lo que tiene que hacer. Exacto, en el aquí y ahora y haciendo un baile con la vida. Y ahí da igual si ganas o pierdes. Estás dando lo mejor de tu ser. Súper, súper. La verdad que sí es algo que tiene mucho donde se puede aplicar. Hablemos ahora acerca de la neurociencia y las emociones. Uh-huh. ¿Cómo afectan la neurociencia de las emociones en el proceso del subconsciente, Ramón? Pues, a ver, la neurociencia de las emociones es la ciencia que estudia cómo afectan las emociones a nuestro sistema nervioso y a nuestro cerebro. Entonces, toda creencia que tenemos, cuando tú tienes una información grabada en el subconsciente, un patrón de eres un torpe, porque te lo han repetido 1000 veces, eso lleva asociada una huella emocional. Entonces, la huella emocional es soy reconocido de esa manera, me hace sentir de esa manera y me provoca comportarme de manera torpe. Entonces,
ser capaz de limpiar esa emoción que me genera el sentirme torpe y que sea capaz de estar en un estado de paz mental, con un estado de cerebro integrado, que es el estado al que se llega totalmente activa los dos hemisferios cerebrales y el cuerpo calloso que los une a tope de comunicación, desde esa posición, que es como cuando estás como un bebé, lo que llaman en alfa, ¿vale? Es que podemos abordarlo desde distintos enfoques que le dan nombres distintos a la misma cosa, pero al final es tan simple como eso, es decir, es súper importante para reprogramar mi subconsciente las emociones que tengo asociadas si quiero cambiar un patrón a ese patrón y las emociones que quiero que me transmita el nuevo patrón. De hecho, lo que hago es conseguir que... A ver, esto va de respuesta fisiológica, ¿vale? Imagínate un limón. ¿Te gusta el limón, Luis? Sí, Pues, con sal. imagínate un limón que lo tienes en la mano, la rugosidad de su cáscara. Imagínate que lo partes, ya que has hablado de la sal, ves correr esa gotita que cae por delante del cuchillo, cortas una rodajita, le echas un poquito de sal y te la llevas a la boca. Y trata de sentir cuando tus dientes atraviesan la pulpa y la explosión de sabor en tu boca. Ahora estarás salivando, ¿verdad? Cabal. Bien, la respuesta fisiológica de tu cerebro ante viene un limón, que eso genera acidez y vamos a contrarrestarlo con saliva, a él le da igual que exista o no. Es una imagen y genera una respuesta. Pues con la reprogramación lo que generamos es que tengas la respuesta automática que debes de tener ante un impulso. Por ejemplo, cuando aparece el síndrome del impostor, que mucha gente lo que hace es ponerse a procrastinar, que es uno de los grandes males que he detectado. Vamos, el síndrome del impostor, si no he ayudado a liberar 20 este mes, no he ayudado a liberar ninguno. Tengo incluso alguna recomendación en LinkedIn, todos los meses me ponen un par, hay más de 30, o no sé, mirad que habrá, entre posts y mensajes. Es reprogramarlo, es que en realidad luego es algo que es sencillo y lo único que necesitamos es algo que tenemos todos de serie, nuestro cerebro, nuestras redes neuronales y nuestro cuerpo. Ahora, ¿qué tienen que ver las emociones primarias para poder ayudar en este proceso, Ramón? Pues tienen que ver las primarias, tienen que ver las secundarias y tienen que ver las instrumentales. Las emociones primarias son las emociones básicas para nuestra supervivencia, las que vienen por un impulso que pasa. Tú y yo estamos aquí tomando algo, estamos en el campo tomando algo y de repente vemos que se mueve la hierba, ¡pam! Y nos hace que nos pongamos en alerta. Eso que se llama miedo, ¿no? Que sale la amígdala. Cuando nos damos cuenta que solo ha sido el viento el que lo ha movido, ese miedo desaparece, se evapora, ha dado su información, hemos actuado en consecuencia, eso es primario. Ahora, si uno de los dos, por ejemplo, yo me pongo a pensar, ostras, es que si hay alguien y ya no disfruto de estar contigo porque estoy pensando en aquello, esa emoción primaria se vuelve en secundaria. Se ha activado por algo primario, pero se sale de manera recurrente y se me está activando una herida emocional del pasado. Entonces, las que dejan huella y realmente son las que tenemos que liberar son las emociones atrapadas y las que han dejado huella. Las primarias, lo que hay que hacer es aprender a convivir con ellas, a recibir su información y a regularlas para que salgan con la intensidad o la temperatura adecuada a cada circunstancia. Tengo que ser asertivo y decir que no y poner límites cuando tengo que ponerlo y el enfado es sano, de una manera sana. Lo que no es sano es, porque enfadarse es fácil, pero como decía Aristóteles, enfadarse con la persona adecuada, en el momento adecuado y con la intensidad adecuada, ahí va, eso ya no es tan fácil, ¿verdad? Bueno, pues tenemos que aprender a que eso salga de manera fácil. Lo bueno que tenemos ahora es que hay herramientas que te permiten, en lugar de tirarte meses o años entrenando o practicando algo, ya sea con meditación o ya sea con afirmaciones, ya sea, te permite transformarlo de manera muy rápida, en minutos. Eso es lo maravilloso. ¿Cómo qué tipo de herramientas? Pues como pueda ser el Psyche o como pueda ser otro tipo de herramientas. El Psyche, de hecho yo lo digo, lo que trabajes conmigo lo trabajas en una sesión, los que nos dé tiempo a lo que dure la sesión. Vienes con 2 problemas, si uno en 20 minutos lo hemos transformado de por vida, abordamos el segundo. Si no, tendremos otra sesión para el segundo, pero el compromiso es, en una sesión resolvemos un problema y si no quedas satisfecho te devuelvo el dinero. O sea, tú solo pagas cuando tú notas internamente que algo ha cambiado y es que lo notas en el momento. O que haga clic, me imagino. Que diga, ya entendí cómo. Porque muchos de nosotros no sabemos cómo externalizar. Bueno, me imagino que uno de hombre específicamente se le es más difícil. Ha estado hablando acerca de dejar salir esas emociones, ¿verdad? A uno de hombre creo que se le hace un poco difícil. Pero, ¿qué tipo de ejercicios pudiéramos hacer para aprender
a dejar salir estas emociones poco a Bueno, poco? para emociones hay uno que a mí me gusta bastante y que además en uno de los balances que utilizo, de hecho antes de conocer yo Psyche ya lo utilizaba, es un ejercicio que se utiliza mucho en Brain Gym, se utilizan en distintos modelos de terapias, que se llama la postura de cerebro integrado, que es cruzando un tobillo sobre otro, cruzas también una muñeca sobre otra, haces que se miren los ojos de los codos y entrelazas tus dedos y te pones aquí o aquí, ¿vale? Hay mucha gente que se pone aquí abajo, en realidad debiera dar igual, pero a la hora de la verdad, otra de las cosas que ha demostrado ser muy efectiva la neurociencia es que el estrés, cuando tú te estresas o te enfadas, los hombros se te van para arriba. Entonces, yo cuando doy clases de meditación y empiezo una meditación, lo primero que les digo es que en la primera expiración alejen los hombros de las orejas, porque ese mismo hecho ya por sí te relaja. Ya provoca que tu cerebro y tus neuronas empiecen a andarte relax. Entonces, si lo pones aquí arriba, tira de los hombros hacia abajo. Con lo cual, desde esta postura, con los ojos cerrados, concentrándote en la emoción, en eso que estás sintiendo por el cuerpo, ¿en qué parte de tu cuerpo lo sientes más? Si eso que sientes en tu cuerpo tiene un color, ¿qué color tiene? Ese color que tiene esa emoción que sientes en esa parte de tu cuerpo, por ejemplo en el pecho y es verde, ¿tiene textura? ¿Es como terciopelo? ¿Es como... ¿Tiene temperatura? ¿Es frío? ¿Es cálido? Cuando tú lo observas, la emoción se va evaporando. Y desde esta postura, al estar en cerebro integrado, estás haciendo que se activen todas las redes neuronales a la vez. De hecho, si tú a alguien le dices que se ponga así y le dices, a ver, mueve este dedo y le señalas el dedo que quieres que mueva, lo más probable es que falle y mueva otro. Porque lo que hacemos es cruzar todas las partes, esta parte del cerebro mueve esta parte del cuerpo y esta parte del cerebro mueve esta otra, pues lo que hacemos es mezclarlas y cruzarlas todas para que se activen todas las redes en simultáneo. Entonces, ese es un ejercicio de emociones que ahí mezclo dos cosas. El ejercicio del dejar ir, que es de un psiquiatra, del doctor Raymond, que es observa la emoción, estate a su lado, que es la esencia del zen también. Estate a su lado y permítela estar, pero se agiliza mucho cuando te pones en esta postura. Es brutal lo rápido que la emoción se evapora sin hacerte sufrir, porque hay otros modos en los que no tienes que estar tan concentrado en la emoción. Yo digo lo de piensa qué temperatura tiene y tal, para que en lugar de estar pensando en la sensación que me ocasiona, me conecte con ella y me haga amigo de él, y no vengan pensamientos a acompañarlo. Me siento que lo entiendo, ese concepto de textura, de colores, aunque los sentimientos no lo tienen, ¿verdad? Pero es una manera de la percepción de cada uno. Sí. Recuerdo que una vez estaba escuchando a alguien enseñar a cantar y dentro de las diferentes cosas que él enseñaba era que algunos cantores, no sé si está bien el Sí, término, cantantes, ¿verdad? Pero las cantores, está personas que bien dicho. la persona que vocaliza, ¿verdad? El que está entrenando sus órganos, a veces él puede sentir de que el sonido le venga de la garganta, que es lógico, o de la nariz, pero hay otros sienten que lo traen detrás de la espalda. Claro. Y eso solo es de la persona como tal. La sensibilidad que tengas, es decir, igual que tú puedes estar con una persona y sentir la emoción que está sintiendo, que te recorre tu espina dorsal. Yo soy muy perceptivo a las emociones y no es que me contagie en plan como mucha gente dice, es que soy muy empático, que en realidad hablamos de simpatía. Simpatía, te contagias de la emoción y te cargas de esa energía. Con empatía la detectas, la sientes, pero en tu propio ser eres capaz de girarla y transmitir o trasladar a la otra persona un estado un poco más de bienestar, una vía de escape, sin hablar, ¿vale? Solo con sentir. Entonces, tú entras en un sitio y hay veces que dices, ostras, se masca se podría cortar con cuchillo en el ambiente. Y hay otros sitios en los que entras y te genera un estado de paz. Entonces las personas es igual si solo somos energía y electricidad. En realidad somos una misma conciencia viviendo diferentes perspectivas o diferentes modos de vida. Yo en lo personal sería un tanto diferente. Yo siento que mi apariencia, aparte que hace poco descubrí que tengo ataques de ansiedad, que me hace diferentes cosas en el cuerpo y es bien,
¿cómo le pudiera decir? Me sorprende lo mucho que uno puede llegarse a conocer cuando se comienza a ver uno hacia adentro y a evaluarse y a ver por qué uno actúa de ciertas maneras. Por ejemplo, a mí esta ansiedad fácilmente se me detecta en la cara, en el rostro. Si yo estoy bien ansioso, tengo unos movimientos involuntarios como que si fuera de darme duro con alguien o para darme duro. Pues Luis, prueba a hacer esto. La próxima vez que notes esa sensación de ansiedad, ponte en la postura del cerebro integrado, cruza los tobillos, entrelaza tus dedos y que una muñeca sobre otra, ¿vale? Te pones así, cierras los ojos y te concentras en esa ansiedad, en dónde la sientes de tu cuerpo. Verás cómo poco a poco se evapora. Cuando termines, separa los tobillos, apoya las dos plantas del pie en el suelo e integras. Esto es el símbolo, lo que sería, lo que llamarían en la magia renacentista, ¿vale? Esto simboliza la unión de ambos hemisferios cerebrales y el desbloqueo. Y durante unos 10 segundos, depende incluso si ha sido una emoción agradable lo que has sentido al final de la transformación, te diría que incluso te concentres en la mejor sensación que has tenido durante todo el rato y lo integras. Cada vez que te vaya a venir una ansiedad por ese mismo tema se evaporará muy rápido. No es que no venga, sino que es que, ¡pum!, es como un sonido de un portazo que tú lo oyes, pero se ha quedado ahí el sonido. Ya no viene ese, joder, es que no cierran la puerta, no me dejan dormir, porque directamente es, ¡pum!, se ha pasado el sonido. Y eso suena como yo con mis niños cuando no me dejan dormir. ¿No? Y mire, veo el patrón bien claro. Veo cómo tiene que haber una conexión, veo cómo tiene que estar el permiso y compromiso y la parte de dejar fluir, que es cuando uno ya comienza a trabajar en la transformación. Sí. Excelente. Ahora, la transformación es en minutos. Ahí es donde entra lo que podríamos llamar la magia de la neurociencia o la magia de Psyche o la magia de otras herramientas. Esta no es la única que conozco que trabaje en minutos, es la que a mí personalmente más me gusta y la manejo muy bien. Seguro que ha salido algunas mejores, hay algunas en las que no he profundizado en exceso, pero es una herramienta que te permite transformar cualquier estado emocional. Además, no solo transformarlo de manera momentánea. Tú, Luis, esa ansiedad podemos hacerla desaparecer para siempre y no nos llevaría más de 40 minutos. Porque me has descrito ya lo suficiente como para poder saber que has tenido una conexión con ella y que la ves. Con lo cual, simplemente te invitaría a cómo hacerlo y no nos llevaría más de 15 minutos, 20 como mucho. Lo que es el proceso, tardaríamos un poquito más en conectar y a lo mejor se nos iba a 40. Pero en 15 minutos eliminabas la ansiedad de por vida. Mira, he ayudado a eliminar fobias a los perros, a las alturas. Tengo fotos de personas que llevaban 15 años viviendo en su casa y no habían subido al tejadillo de arriba por una escalera de caracol porque tenían miedo y fotos desde ahí arriba diciendo, mira, es la primera que tengo. Es decir, es un cambio significativo en tu vida cuando una emoción que llevas arrastrando mucho tiempo, que es una emoción de estas que huelen a viejo, porque ya Sí. notas que la eliminas de por siempre. Déjeme comentarle, esta emoción yo no la quería aceptar hasta inicios de este año. Uh-huh. Y como hablamos fuera de cámaras, esto lo vino a acentuar cuando perdí a mis papás. Entonces, fue progresando, combinado con otros malos hábitos, como por ejemplo el de beber en exceso y constante, que hacía que esto estuviera ahí, más bien recurrente, ahí. latente, bien a la mano, así a flor de piel. Cualquier cosa lo sacaba, pero dije ya no más, ya no quiero más. Entonces fue así como yo me di permiso, porque me lo estaba negando, me di permiso de ir a ver a un psicólogo y a un psiquiatra. Y ahí, hablando con el psiquiatra, me di cuenta que mi fobia está bien atada a la vergüenza. Y después de esa plática, comencé yo a hacer memoria de todas
esas partes, esas memorias desde mi juventud, desde mi infancia, donde yo he sentido particularmente vergüenza, Vale, y una vergüenza bien grande. pues eso que de algún modo ha actuado como bloqueante durante toda tu vida, yo me encantaría testarlo contigo para ver si ya está quitado de tu subconsciente y lo que está en tu subconsciente ahora es un patrón de paz mental con respecto a eso. Y si no estuviera totalmente transformado, te hubieras una aceptación teórica que te permite estar más sereno en muchos momentos, pero hay otros en los que te desborda, secuestro emocional que se llama esa emoción, te ayudaría a balancearlo para que no volviera nunca más con la intensidad desbordante que vuelve. Es decir, no viniera como herida emocional, sino por un nuevo acontecimiento que ha pasado que me genera ansiedad. Es lógico, o sea, trabajo con competidores y cada competición le genera un perfil de ansiedad distinto. No porque una vez balancees la ansiedad ante un campeonato, significa que ya vas a estar en ese estado cerebral durante todos los campeonatos de tu vida. Lo has hecho específico para ello. Pero si nos vamos a esas que tienes de origen, el otro día trabajando el síndrome del impostor con una persona, él tenía muy claro, porque a mí no necesita, hablamos de las redes neuronales, no necesitamos, no es necesario que cuentes nada, pero cuando lo cuentas es porque tu subconsciente quiere que digas algo y le sale a él así. Entonces aprovechamos de lo que tú dices y nos iríamos a la imagen de las primeras que recuerdes haber tenido esa sensación. Y limpiando esa, pues mira, tengo una recomendación de Monse también en el perfil, que con una cosa que le había pasado de pequeña llevaba años, años y años sin hablar en público, ni se atrevía en las clases a hacer preguntas. Y de repente se tiró 2 días o 3 que decía, joder, me siento flotando con una sensación de felicidad, Ramón, joder, qué guay estoy, que esto durará siempre. Y hasta el día de hoy sigue hablando en público tan normal, como si fuera lo más natural del mundo, porque para ella ahora lo es. En su programación mental ahora ahí está. Claro, con gusto me gustaría prestarme al propósito y a poder encontrar. Pero sigamos hablando acerca de sus herramientas Venga, por un momento más. poco, lo que quieras. Usted mencionó acerca del mindfulness y el bienestar. Uh-huh. Cómo integra usted esto en sus métodos para la reprogramación mental y emocional? A ver, el primer modo de integrarlo es en mí. Si yo estoy en estado de mindfulness, mindfulness no deja de ser más que la traducción que le dan a la palabra Kali del idioma Sati o al revés, Sati del idioma Kali. No encontraban una traducción para esa palabra que significa atención plena al aquí y ahora, libre de expectativas y emociones, ¿no? Con curiosidad y aceptación, digamos. Usted usó una que me pareció bien acertada, el estado mental. Es así, es que es un estado mental, es el estado mental que tiene el maestro de té cuando va a preparar un té, el maestro de artes marciales el que pretende tener cuando va a entrar en combate, o una bailarina que va sin expectativa, cuando está sintiendo la música, no sintiendo. Entonces, cuando estás en ese estado mental de atención plena, estás dando la mayor calidad dentro de tu capacidad y tu habilidad. Yo cuando estoy con una persona, estoy con él. Estoy en ese ahora, en ese momento, es nuestro ahora. No sé si puede que volvamos a estar juntos, pero no volverá a existir ese momento. El mindfulness lo integro desde ahí y de algún modo toda la sesión la otra persona se queda contagiada de ese momento y está también en atención plena. Eso permite que la herramienta sea mucho más rápida y mucho más efectiva, porque son mucho menos los pensamientos que aparecen por ahí distorsionando. Digamos que mi proceso en realidad consiste en entretener a tu consciente para que tu subconsciente haga lo que tiene que hacer para tu bienestar. Pues mire, yo soy alguien que soy bien, o lo podemos llamar distraído, o podríamos decir que puedo estar en varias cosas a la vez, lo cual para mi ansiedad no es buena. No, pero sin embargo ahora has estado conmigo y estabas totalmente pendiente, se te veía. Ahí se me pasaban un par de diablos por ahí, Eso ahí ellos dicen, siempre van a aparecer. La historia es no quedarme atrapado en ellos. Pueden pasar, como puede pasar un sonido, lo que te decía de un portazo, puede pasar cualquier cosa, pero es no quedarme atrapado. Están ahí en segundo. Son una música de fondo que me ayudan hasta a concentrarme un poquito más. no es lo mismo que usted como alguien entrenado venga y trate de ganar mi atención y acondicionar mi estado mental, porque usted sabe lo que está haciendo, pero yo
como receptor, como la persona que necesita, ¿qué, ¿cuál es la palabra que ando buscando? ¿Qué um, técnicas es la palabra que ando buscando? ¿Qué técnicas puedo usar yo para poder centrar mi atención en usted, en el momento, en el presente? Hay muchas, ¿vale? Entiendo que la mayoría de las personas cuando aprenden a meditar les enseñan, digamos que el estado meditativo, ese estado mental, es un estado que no lo buscas, surge, aparece él y aparece de manera natural en tu vida en cualquier momento, cuando estás haciendo el amor, cuando estás al borde de una piscina y te empujan y vas a caer al vacío, o cuando estás viendo un atardecer, que de repente ese diálogo parlanchín de nuestra mente se para permitirte disfrutar del instante del momento, ¿no? Entonces, es conectar con esas herramientas que tenemos de manera natural. Y yo, para los occidentales, hay una práctica de un minutito, no dura mucho más, y además se ha comprobado con muchos estudios de neurociencia cómo afecta sobre el cerebro. Y es una práctica que es muy sencilla, es simplemente toma una inspiración profunda, al expirar, separa los hombros de tus orejas, siente que todas las tensiones y preocupaciones del día salen y se alejan de ti y eres capaz de imaginar el espacio que hay entre tu oreja derecha y tu oreja izquierda. ¿Eres capaz de imaginar el espacio que hay entre tu oreja derecha y la punta de tu nariz? ¿Eres capaz de imaginar el espacio que hay entre tu oreja izquierda y la punta de tu nariz? ¿Eres capaz de imaginar el espacio que ocupa tu lengua en la boca? ¿Eres capaz de imaginar el espacio que hay entre la punta de tu nariz y tu barbilla? ¿Eres capaz de imaginar el espacio entre tus orejas? Pues esto te relaja, aleja pensamientos y lo puedes practicar y tú vas practicando ese estado de atención plena, concentración, se entrena la concentración, es lo primero que se entrena en meditación, esa concentración de esa manera particular, sin expectativas. Por eso dicen observa la respiración, porque qué más aburrido que observar cómo respiro, ¿no? En realidad no es aburrido, tú puedes coger un montón de matices, desde la temperatura, porque el aire entra con un ligero frescor y sale con una calidez mayor, a la densidad o al espacio, el hueco que hay entre cuando terminas de inspirar y vas a expirar, o cuando has terminado de expirar y vas a inspirar, ese hueco es una antesala del estado meditativo. Ahí hay momentos gloriosos que se pueden alargar y además tienen no duran lo mismo. Hay muchos matices que puedes coger en la respiración, pero Son matices. yo prefiero empezar enseñando cosas como lo que te he enseñado para que vayas cogiendo el modo de concentrarte. O los sonidos. Los sonidos son brutales. El universo de los sonidos, Luis, tú eres el centro. Sí, yo siempre pensé que la concentración, por alguna razón, siempre pensé que era ponerse a pensar en nada. Yo me ponía a pensar, ¿y por qué la concentración? Tengo que practicar la concentración si voy a estar pensando en algo. Yo prefiero estar pensando en algo. Pero es porque no nos enseñan en qué enfocarnos. Exacto. O en qué pensar. ¿A qué prestar atención? Esto es, yo lo comparo como si te vas al borde del mar, ¿vale? Y estás anclado, te sujetan de los hombros, de la cabeza, solo puedes mirar hacia el frente y puedes ir viendo los barquitos que pasan por delante. Pues meditar es igual, es tener un punto de observación, esa es la base de todas las prácticas meditativas, luego derivan en otras cosas, pero la primera es escoge un punto de observación. Ese punto de observación puede ser los latidos de tu corazón, puede ser una imagen que estás viendo, los colores de una imagen que te fundes con la imagen, puede ser una llama de fuego que estás viendo, de una vela, o el chaporrotear de un fuego que tienes encendido en una chimenea, o puede ser con los ojos cerrados observar tu respiración. Concéntrate en eso y todo lo demás que venga a distraerte, ignóralo. No es dejarlo en blanco eso, observa eso, fúndete con eso. Muy interesante. Ahora hemos aprendido que el mindfulness o el estado mental tiene mucho que ver con la meditación, en qué uno piensa, ejercicios de respiración para poder agudizar ese estado mental y mejorarlo. Me llama poderosamente la atención la metáfora de control alt supreme.
¿Qué es esto? Pues mira, eso salió con una cliente en un balance. Una persona de estas un poco escépticas, ¿vale? Y que le habían dicho, "No, es que", y estaba, precisamente ella estaba, yo no sabía qué es lo que iba a trabajar, pero le dije, venga, ¿qué es lo que...? Y su problema es que estaba procrastinando mucho un cierto trabajo que tenía. Y entonces, ¿me permites que te haga un balance? La hice un balance y de repente digo, ya sé lo que vas a decir, porque claro, les cambia la cara. Y la digo, ya sé lo que vas a decir, que esto es magia, como dice mucha gente. Y me dice, no, Ramón, esto no es magia. Esto es me has dicho, mira para allá, pon el brazo así, he sentido la energía en las manos, esto es un control alt sub, has reseteado mi ordenador. Y al día siguiente me llamó y me dijo, he tenido la tarde más productiva en meses. No te diría, no sé si decirte en años porque no recuerdo más atrás. Dice, pero he tenido la tarde de trabajo más productiva en meses con lo que me has hecho. Escribió un post en LinkedIn mencionando el café que habíamos tomado. Entonces viene de ahí, viene de alguien que en un momento dado me dijo, pues es este nombre. Y dije, ay, pues qué chulo queda, voy a ponerlo. Buenísimo. Y quizás la pregunta siguiente que tengo alrededor de eso es, el virus de infelicidad, ¿cuáles son los más comunes de estos virus en la sociedad actual? El pasado y el futuro. El pensar en lo que va a venir o no va a venir, que nos genera miedos de todo tipo. El frustrarse por lo que pudo ser y no fue, o por lo maravilloso que fue y que ahora no es, en lugar de vivir en el aquí y ahora. Esos son los mayores virus de infelicidad. El mayor virus es no estar en el momento presente. Porque en el momento presente puedes estar pasando un momento malo, pero ¿cuántas veces no nos hemos preocupado, Luis, por algo que iba a pasar dentro de 3 meses? Hemos pasado 3 meses mal y luego cuando ha llegado el momento en una semana lo has resuelto o ni siquiera se ha dado ese escenario tan malo. Te podías haber evitado todos esos meses de estar pasándolo mal si lo abordas en el momento. Me suena como que esta persona era una emprendedora o Sí. era una empleada que estaba procrastinando. ¿Cómo, ¿Cómo era esto aplicable en el caso de ella? ¿En qué estaba pensando? Si lo puede compartir. Eso ya no lo sé, porque ya te digo que supe que era el síndrome del impostor cuando lo leí en el post suyo que escribió al día siguiente. Yo ni supe en el momento, o sea, ella me hablaba de procrastinar y le dije, si no hace falta, o sea, si no hace falta que me cuentes, simplemente vamos a conectar con tu subconsciente y vamos a ver por dónde nos lleva. ¿Hay alguna emoción que balancear para apoyar esta meta? ¿Cómo de qué manera? ¿Cuál es la más apropiada? ¿Necesita Ana saberla? No lo necesita. Y de repente, pues lo que ella sintió es eso, tío, lo que has hecho es un control al sub, estabas como con el brazo así, mira para allá y de repente me has reseteado, me sorprende que desde el cuerpo se pueda hacer eso. Hay tantas cosas prácticas en la vida que no nos enseñan desde pequeño en la escuela, ¿no es cierto? Bueno, muchísimas. Yo hay dos que creo que serían fundamentales, aunque, ojo, estamos a años luz, todavía no conocemos gran cosa. Buah, la mente es brutal, pero en la escuela debieran enseñar desde pequeños lo que es la regulación emocional, es decir, a conocer las emociones y trabajarlas. Y además desde un enfoque que al final las personas que estudian inteligencia emocional, yo tengo másteres en inteligencia emocional, y te derivan a temas de meditación, porque está demostrado científicamente desde hace un montón de años lo efectivo que es para ciertas cosas, solo tienes que explicarlo y guiarlo de una manera que llegue a la gente y que les sea fácil hacerlo desde el primer momento y que no sufran, porque también puedes sacar mucha basura de ahí, entonces depende de cómo enfoques la práctica, a alguien le puede no gustar, ¿no? Pero enseñarles eso desde pequeños y enseñarles inteligencia financiera, a cómo mover el dinero, a cómo atraer el dinero, porque ganar dinero no es trabajar, es una actitud mental que te permite generar. Yo he trabajado 30 años con brokers reprogramando su cabeza para que facturen más y para que no se les encoja el brazo cuando están moviendo ciertos capitales. Entonces, creo que hay unas normas básicas del juego del dinero que debieran enseñar a todo el mundo desde pequeño para que pueda vivir como se puede vivir y nos merecemos vivir. A ver, platícanos más de eso. Te cuento cómo vivo De yo, los, ¿o qué? de los brokers, de cómo les ayudó, ¿verdad? ¿Qué lecciones usted aprendió de cómo manejar el dinero?
¿Qué les enseñaba? Yo lo que hacía era regular, a ver, yo he gestionado fondos, ¿eh? Yo soy asesor financiero certificado y he gestionado fondos para entidades bancarias como sea ING o Bankinter, aparte de que tenía unas asesorías de inversiones, etcétera. Lo que te contaba de los 4 millones de multa me la puso a mí la Comisión Nacional de Mercado de Valores cuando estaba programando todo eso, o sea, que es real. Todo. Si tú me dices, ¿hay algún ejemplo significativo de alguien a quien hayas cambiado la vida? Te puedo dar cientos, desde quien era un camarero y le reprogramé para que tuviera su negocio y ahora tiene un negocio de hostelería que trabaja de lunes a viernes porque es en zona de oficinas, con lo cual tiene todos los fines de semana libres y tiene 2 restaurantes con plena confianza en sus trabajadores y le va de lujo, a mi propia vida, que es el mayor ejemplo de cómo yo me he ido reprogramando hasta llegar al punto en el que vivo como programé vivir hace 15 años, con la diferencia de que no tengo el colchón detrás de esos 4 millones de euros, pero tengo mis alquileres que me generan unas rentas todos los meses, trabajo con quien quiero, cuando quiero y como quiero, no tengo compromiso ninguno. Cuando un proyecto me mola y me resuena, lo hago. A cualquier sitio al que voy salen clientes para que les reprograme, porque cuando lo explicas y les dices, si no te cobro, si no tienes resultados, ¿sabes? Pues o sea, te lo pongo tan fácil. Sí, no, claro, esa es una parte de la estrategia de marketing donde usted les da una herramienta, usa una herramienta más bien para poder cerrar la venta. Pero es tanto así que la reprogramación puede ayudar a alguien pasar de empleado a poder tener un negocio rentable. Sí, de hecho lo he hecho en más de una ocasión. Y de hecho es lo que hacía con algunos, a ver, con los brokers me hacían, en realidad ahí creaba pistoleros, ¿no? Porque me hacían tenerlos en una franja X, que no fueran demasiado, ni demasiado para arriba ni para abajo. Pero sí, claro, es decir, al final nosotros vamos a actuar acorde al programa que tengamos. Si tú quieres algo de manera real, pero tú conscientemente eres una barquita de pedales y estás atada a un transatlántico que es tu subconsciente, si tu subconsciente, su programa es de emociones negativas con respecto al emprendimiento, nunca va a colaborar en que lo consigas. Pero si ese programa es de emociones positivas con respecto al emprendimiento y además un emprendimiento de estas características, podrás tardar más o tardar menos, pero si tú eres constante en las acciones que tomas y no tienes que matarte a trabajar, tienes que disfrutar del camino, ¿vale? Pero sí ser constante en las acciones que tomas, el universo en sí te va acompañando a él. Nosotros estamos sometidos a 40 millones de impulsos de información por segundo. 40 millones, Luis, pero nuestro consciente solo procesa entre 18 y 40 sin el millones. Si la realidad es lo que ves en la pantalla, tu consciente solo procesa la parte de la oreja o las gafas tuyas. Entonces el universo es mucho más grande y lo único que hago es reconfigurar tus redes neuronales para que veas el camino que te lleva a lo que tú quieres ver y cómo quieres vivir, porque estamos en un universo muy vibrante. Wow, qué interesante. Y de hecho que sí, lo entiendo porque yo por 10 años fui empleado y ahora estoy pasando por la parte de, puedo decir que es reprogramación en cuanto al emprendimiento, porque uno no deja de tener el temor de no poder recibir constantemente un salario, dinero con el que pueda contar. Puede ser un miedo, ¿verdad? Es un miedo muy común. El hecho de no saber. Hay 2 miedos muy comunes, Luis. Uno es ese, es decir, cuando vas a emprender ostras, yo levanto el cierre y ahora recién levantado a principio de mes llevo 0, ¿cómo terminará al final? ¿No? Muchos se autoengañan o se contentan con bueno, es que hay meses que gano mucho y otros más flojos y los que gano mucho guardo para compensar los flojos y tal, pero hay que buscar un recurrente. Hay que buscar que sea eso de manera constante y eso se puede lograr. Eso se puede lograr, pero para eso tienes que programarlo. Y luego muchos tenemos miedo, o se tiene mucho miedo, se tiene mucho estrés al dinero, al éxito. Muchos de los grandes fallos que hay o de las personas que terminan tirando la toalla, no es miedo al fracaso lo que los tumba, sino es miedo al éxito. Hay mucha gente que le da miedo tener éxito con el dinero porque las creencias limitantes que hay en su entorno por parte de su familia y lo que hablan siempre de los ricos de mal, contra su niño interior no quiere sentirse desplazado de ellos. Y en su parcela de aceptación, que es una necesidad que tiene el ser humano, la de aceptación, y que nos ha llevado como especie a donde estamos, pues el ser aceptado por otros es preferible a el ganar dinero. Cuando tú reprogramas eso y eres consciente de que mientras que
no estés tan obsesionado con el dinero que no tengas otra vida, pero que tengas una relación con el dinero en el que haya una fluidez buena y tú te permitas ganar lo necesario o un poco más, el dinero te fluye, el dinero te acompaña. El dinero llama al dinero, que dicen, pero es la relación que tienes, el cómo es la recompensa a cómo lo has tratado, a cómo lo mimas. Yo veía, no eran los que más ganaban dinero, los que más dinero ganaban, los que más conocimientos tenían, ni los que más horas le dedicaban, ni los que más dinero ganaban eran los que tenían la actitud relacional con el dinero más guapa. Y yo estaba trabajando con gente que ganaba 100.000 euros al mes, ¿vale? Wow. Veamos. Estamos hablando de alguien que quiere reprogramarse para pasar de empleado a ser emprendedor y todo tiene que ver, bueno, para empezar tiene que ver la manera en cómo miran el dinero y, como dijo usted, tiene que quitarse el miedo, trabajar ese miedo de alguna manera que lo balanceamos en 10 minutos. Ese miedo lo balanceamos en 10 minutos. Es que no, pero esta es mi pregunta. Mi pregunta es la siguiente. Si este emprendedor tiene miedo, por ejemplo, a lo que su familia pueda decir, ¿cómo pudiera él reprogramarse sin pensar? Bueno, creo que ahí se responde la pregunta, ¿verdad? Sin pensar en lo que la familia diga. ¿Pudiera ser que le ayude también el hecho de rodearse de otras personas que tengan el mismo fin? A ver, si lo miramos desde un punto de vista consciente, esa es una técnica que se utiliza mucho, de ahí no muchos mastermind, en juntar a gente, y de hecho hay un dicho de eres la media de las 5 personas con las que más te juntan. No lo comparto del todo, tiene una cierta parcela pero no entraremos a discrepar ni a matizar esas cosas. Desde el punto de vista consciente, sí. Desde el punto de vista de cómo yo trabajo, iríamos directamente al subconsciente. Y lo primero que haría sería liberar la emoción que me genera el pensar que a mi familia no le va a gustar el que yo tenga dinero, el cómo se lo van a tomar. Entonces, primero tengo que limpiar esa emoción para atraer el dinero. Cuando yo estoy desde un estado de paz, respeto el que ellos lo tomen como quieran, pero no lo veo como un ataque personal hacia mí, y me siento querido y aceptado por ellos, independientemente de que tenga mucho o poco dinero, me siento igual de querido y aceptado, ya he limpiado lo primero. Y luego reprogramo cosas como no soy un imán para el dinero, que también se puede reprogramar, pero reprogramo cosas como me fío de mi instinto, ignoro las críticas con respecto al dinero, me dan igual, me resbalan, me la pelan, han llegado a decir a alguien, porque lo que busco es que sea una frase que realmente le impacte a nivel emocional y sea como es cada uno. Que sea bien personal, sí, exacto. Me imagino. Entonces, si estamos reprogramando algo muy anclado y muy relacionado con creencias familiares, hay que hacerlo en el mismo mensaje en el que quizás estamos. Esa era mi pregunta, que no es cuestión de venir y pegarle una patada en el fondillo a la familia, ¿verdad? Porque muchos apreciamos eso, sino, como usted dijo, es aprender a respetar lo que ellos opinan y que no le afecte a uno. Más que aprender a respetarlo es sentirlo. Cuando tú has hecho, no sé si ha sido, hay mucha gente que va a retiros de meditación o de yoga o retiros espirituales o simplemente a un balneario, no tiene por qué ser, es decir, a un sitio donde estás en un estado de bienestar. Y cuando vuelves, te tiras una semana que es imposible discutir contigo. ¿Qué pasa? ¿Que han dejado de generarte problemas tu entorno o los has observado de manera diferente? Porque hay gente a la que le han llegado. Hay gente a la que le han llegado a decir, no sé qué es lo que has hecho, pero vete otra semana que estás de puta madre. Cuando te vas y vuelves, te tiras una semana como el cielo. No sé qué estás haciendo, pero me encanta. Sí, correcto. Vale, pues tú imagínate mantener eso, no lo que te dura, el efecto burbuja de cuando vienes de ese estado de bienestar, que te recoloca de algún modo, pero no limpia lo profundo, sino hacerlo a nivel profundo y que realmente estés en ese estado de manera casi constante. Sí, ¿cómo se llega a esa constancia, Ramón? Pues muy fácil, reprogramándolo y dejándolo de la manera adecuada y luego regándolo con la práctica, por ejemplo, de la meditación. Yo todos los días me hago un balance a mí mismo. Yo a mí todos los días, tú fíjate, yo a mí todos los días me hago un balance. Yo me levanto por la mañana, ejercicio físico, meditación y un balance que no me lleva más de 3 o 4 minutos, que lo llamo balance ciego, que lo que hago es balancearme para que el universo, Dios o como llaméis a la esencia
creadora, me transmita lo mejor que me venga en ese momento para el estado en el que estoy. Me pego esa ducha de energía guay y voy flotando por el transcurso del día. Voy flotando. Pasan cosas, a todos nos pasan cosas y tienes momentos menos buenos y momentos más buenos, pero estás bastante consciente y hay días que salen maravillosos. O sea, el sábado tuve un día desde que fui conociendo un montón, además es que me encanta conocer a gente, fui conociendo un montón de gente diversa con corazones muy lindos, con mentes muy brillantes, corazones más lindos todavía, y fue un día de estos que dices, yo hay algunos días en mi vida que digo, ostras, ojalá todo el mundo pudiera disfrutar de un día como sentir las sensaciones y las conexiones que he tenido yo hoy. Me gustaría que mis hijas llegaran a vivir un día así, ojalá, ¿sabes? Porque son de estos días que dices, qué maravilla, qué guapos. Pues yo he tenido uno de esos el sábado pasado. Y todo eso conforma parte de el pozo que vas dejando día a día. No es que no veas los problemas, es que en los momentos de problemas tienes faros donde ves luz y entonces sabes cómo bailar con ellos, porque problemas vamos a tener todos y situaciones complicadas, es decir, nadie está en una burbuja. Es el cómo las abordas o cómo te afectan. Entonces ahí es donde lo que yo llamo la fortaleza mental o la resiliencia, es decir, la capacidad para ante cualquier escenario, siendo realista con el escenario, es decir, no es me van a pegar un tiro y yo digo, no, sino que estoy viendo el problema real que tengo delante y siendo realista con el problema, soy capaz de ver la parte menos incómoda del problema o más amable o moverme y navegar. Porque como dice al final del Kybalión, aunque conozcas las leyes herméticas que se llaman las 7 leyes de la naturaleza, ni el más sabio ni el más listo será capaz de surcar contra la marea cuando la marea esté, lo que te permitirá es nadar de mejor manera y colocarte por encima. Pero no puedes, nadie es Dios para cambiar todo lo que le gustaría a él cambiar, que no sabemos si sería justo para los demás, porque la gente se vuelve como que muy egoísta, ¿sabes? Le gusta juzgar y dicta qué es lo que tienen que cambiar. Entonces, muy bien. Sí, Ramón, ha sido una plática bien interesante donde hemos podido hablar de diferentes herramientas de cómo poder pues trabajar ese yo interno y reprogramarnos para ser mejores personas y tener felicidad, que es lo que tanto cuesta. Pues vamos a dejar su información de contacto en la descripción de este video para que lo contacten y lo vamos a dejar hasta aquí. Perfecto. Nos veremos en la próxima. Muchísimas gracias y encantado de estar aquí. Disculpa si he platicado mucho, como dices tú, he hablado mucho. Está bien, no se preocupe, para eso lo trajimos, para que nos platicara y pues queríamos escucharlo. Muchas gracias, Luis.